Jesús el Cristo, nuestro Maestro y más, por el presidente Russell M. Nelson, que en aquel entonces formaba parte del Quórum de los 12 Apóstoles, el 2 de febrero de 1992 en una devocional de la Universidad de BYU. La hermana Nelson y yo estamos muy agradecidos de estar con ustedes y nos sorprende un poco ver a tanta gente aquí para conmemorar el Día de la Marmota. Agradecemos la asistencia del presidente Rex E. Lee, el presidente Kerry Rosenberg, sus compañeros y asociados de la Universidad Brigham Young y el Utah Valley Community College. También agradecemos a los presidentes de STACA, obispos, sus colaboradores y a todos los que dan tanto para que los estudiantes y los visitantes bienvenidos sean edificados aquí. La reunión de esta noche concluye el simposio anual del Libro de Mormón, que se ha centrado intensamente en el libro de Helaman y los primeros 10 capítulos de Tercera Nefi. Me resulta fascinante que los eruditos puedan disfrutar durante días de un banquete basado en menos de 70 páginas impresas. Me recuerda un poco a otro fenómeno que también me ha fascinado. En una ocasión, asistí con regularidad a las reuniones de la Asociación Americana del Corazón, donde me reunía con miles de colegas científicos de diversas instituciones y disciplinas, todos reunidos para aprender más sobre el corazón humano. Sin duda, los dones de Dios son grandes y su importancia infinita. Qué bendecidos somos al ser receptores de su palabra y de sus obras. Mi interés de toda la vida por el corazón humano dio un giro inesperado en abril de 1984, cuando me llamaron a dejar el quirófano del hospital y entrar en el aposento alto del templo. Allí fui ordenado apóstol del Señor Jesucristo. No busqué tal llamado, pero con humildad me he esforzado por ser digno de la confianza y el privilegio de ser su representante, con la esperanza de sanar corazones espiritualmente, como antes lo hacía quirúrgicamente. Así que me presento ante ustedes como alguien que ha sido llamado, sostenido y ordenado, uno de los 12 testigos especiales de nuestro Señor y Maestro. Al hablar con ustedes percibo nuestro deseo mutuo y la sagrada responsabilidad de seguir este tema vital del Libro de Mormón. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo y profetizamos de Cristo. Lo honramos como la persona más importante que jamás haya vivido en el planeta Tierra. Él es Jesucristo, nuestro Maestro y mucho más. Tiene numerosos nombres, títulos y responsabilidades, todos de trascendencia eterna. Jesucristo es la base de las creencias santos de los últimos días. Bajo el título de Jesucristo, la guía temática de la versión de la Biblia de la edición inglesa tiene 18 páginas, repletas de referencias enumerados bajo 57 subtítulos. En el tiempo asignado no pudimos considerar ni comprender plenamente todas estas importantes facetas de su vida. Pero esta noche quisiera repasar, aunque sea brevemente, 10 de esas imponentes responsabilidades de Jesucristo. Pueden enumerarlas en sus notas, pero yo no lo haré, para no insinuar ningún orden de prioridad, porque todo lo que Él logró fue igualmente de alcance supremo. Número 1. Como creador. Bajo la dirección del Padre, Jesús asumió la responsabilidad del creador. Su título era el Verbo, escrito con B mayúscula. En el griego del Nuevo Testamento, ese verbo era logos o expresión divina. Era otro nombre para el maestro. Esta terminología puede parecer extraña, pero es muy razonable. Usamos palabras para comunicar nuestra expresión a los demás. Así que Jesús era el verbo o la expresión de su Padre para el mundo. El Evangelio de Juan comienza con esta importante proclamación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo mismo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El libro de Helaman registra un testimonio similar, declarando que Jesucristo es el creador de todas las cosas desde el principio. Otra cita esclarecedora vino de Moisés. El Señor Dios le dijo a Moisés: para mí mismo he hecho estas cosas.
y por la palabra de mi poder los he creado, que es mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y he creado incontables mundos y también los creé para mi propio propósito, y por medio del Hijo que es mi unigénito los creé. En la revelación moderna se afirma nuevamente la responsabilidad de Jesús como creador de muchos mundos. Por tanto, en el principio existía el Verbo, porque Él era el Verbo, es decir, el mensajero de salvación. La luz y el redentor del mundo, el Espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo por Él fue hecho, y en Él estaba la vida de los hombres y la luz de los hombres. Los mundos fueron hechos por Él, los hombres fueron hechos por Él. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y de Él. Este Creador sagrado nos permitió a cada uno de nosotros tener un cuerpo físico, único e individual, pero comparable en muchos aspectos a cualquier otro cuerpo humano. Así como un músico culto puede reconocer al compositor de una sinfonía por su estilo y estructura, un cirujano culto puede reconocer al creador de los seres humanos por la similitud del estilo y estructura de nuestra anatomía, a pesar de las variaciones individuales. Esta similitud proporciona evidencia adicional y una profunda confirmación espiritual de nuestra creación divina por nuestro mismo Creador. Enriquece la comprensión de nuestra relación con Él. Los dioses descendieron para organizar al hombre a su imagen. A imagen de los dioses lo formaron. Varón y mujer los formaron. Y los dioses dijeron, los bendeciremos. De hecho, nos han bendecido a cada uno de nosotros. Nuestros cuerpos pueden repararse y defenderse a sí mismos, regenerar células nuevas para reemplazar las viejas. Nuestros cuerpos llevan semillas que permiten la reproducción de nuestra propia especie con nuestras características individuales y únicas. No es de extrañar que a nuestro Creador también se le conozca como el gran médico, capaz de sanar enfermos, restaurar la vista a los ciegos, destapar los oídos de los sordos y resucitar a los muertos. Y en estos últimos días, Él ha revelado un código de salud conocido como la palabra de sabiduría, que ha bendecido la vida de todos los que lo han obedecido con fe. Por lo tanto, honramos a Jesús como nuestro Creador, divinamente dirigidos por su Padre. Segundo, Jehová. Jesús era Jehová. Este título sagrado se registra solo 4 veces en la Santa Biblia. El uso de este santo nombre también se confirma en las escrituras modernas. Jehová se deriva de la palabra hebrea Hayá, que significa ser o existir. Una forma de la palabra Hayá en el texto hebreo del Antiguo Testamento se tradujo al español como yo soy. Sorprendentemente, Jehová usó yo soy como un nombre para sí mismo. Escuché este intrigante diálogo del Antiguo Testamento. Moisés acababa de recibir un nombramiento divino que no buscaba la comisión de liberar a los hijos de Israel de la esclavitud. La escena tiene lugar en la cima del monte Sinaí. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Sin duda Moisés se sintió inadecuado para su llamado, tal como usted y yo podemos sentirnos cuando se nos asigna una tarea difícil. Y Moisés dijo a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios además le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así Jehová le había revelado a Moisés este mismo nombre que él había escogido, mansa y modestamente para su propia identificación premortal. Yo soy. Más tarde, durante su ministerio terrenal, Jesús repitió ocasionalmente este nombre. ¿Recuerdan su breve respuesta a quienes lo atormentaban? Observen el doble sentido de su respuesta. El sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo?
el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Estaba declarando tanto su linaje como su nombre. Otro caso ocurrió cuando Jesús fue objeto de burlas por su relación con Abraham. Entonces los judíos le dijeron, ¿has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jehová, el gran yo soy, Dios del Antiguo Testamento, se identificó claramente cuando Jesús resucitado se apareció personalmente en su gloria al profeta José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland el 3 de abril de 1836. Citó de su testimonio escrito, vimos al Señor de pie sobre el parapeto del púlpito delante de nosotros, y bajo sus pies había un pavimento de oro puro, de color como el ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su rostro brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, la voz de Jehová que decía, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, yo soy el que fue inmolado. Jesús cumplió su responsabilidad como Jehová, el gran yo soy, con consecuencias eternas. Tercero, es nuestro abogado ante el Padre. Jesús es nuestro abogado. La palabra abogado proviene del latín y significa voz a favor o alguien que aboga por otro. En las Escrituras se utilizan otros términos relacionados, como intercesor o mediador. Del Libro de Mormón aprendemos que esta responsabilidad fue prevista antes de su nacimiento. Jesús intercederá por todos los hijos de los hombres y los que crean en él serán salvos. Esta misión quedó claramente evidenciada en la compasiva oración intercesora de Jesús. Imagínenlo arrodillado en ferviente súplica. Escuchen el hermoso lenguaje de su oración. Sientan su profunda responsabilidad como mediador. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado provienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. También se le conoce como el mediador del Nuevo Testamento o convenio. Comprenderlo como nuestro abogado, intercesor, mediador ante el Padre, nos da la seguridad de su comprensión, justicia y misericordia inigualables. Cuarto, se le conoce como Emanuel. Jesús fue predestinado para ser el Emanuel prometido. ¿Recuerdan la notable profecía de Isaías? El Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. El cumplimiento de esa profecía no solo era improbable, era humanamente imposible, increíble. Todos sabían que una virgen no podía concebir, y que ese niño recibiera un nombre tan pretencioso era doblemente atrevido. El nombre hebreo que Isaías anunció a Emanuel significa literalmente Dios está con nosotros. Ese santo nombre fue posteriormente dado a Jesús en el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios. Emanuel solo podía ser tal por voluntad de su Padre Celestial. Sexto, el Hijo de Dios. Solo Jesús llevó su responsabilidad como el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Jesús fue literalmente el Hijo del Altísimo. En más de una docena de versículos de las Escrituras, la palabra solemne de Dios, el Padre, da testimonio de que Jesús era verdaderamente su Hijo amado. Ese testimonio solemne a menudo iba acompañado de la súplica de Dios para que la humanidad escuchara y obedeciera a la voz de su reverenciado Hijo. Por la condescendencia de Dios, aquella profecía tan improbable de Isaías se había hecho realidad. El origen único de Jesús también le fue anunciado a Nefi, quien recibió estas instrucciones por un ángel. He aquí que la Virgen que ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. He aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. De su madre Jesús heredó su potencial para la mortalidad y la muerte. De su Padre Celestial Jesús heredó su potencial para la inmortalidad y la vida eterna. Antes de su crucifixión pronunció estas palabras aclaratorias. Doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Esto lo recibí de mi Padre. Aunque separado de su Padre Celestial, tanto en cuerpo como en espíritu, Jesús es uno con Él en poder y propósito. Su objetivo final es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Algunos de ustedes quizás se pregunten por qué a veces se hace referencia al Hijo como el Padre. La designación que se usa para cada hombre puede variar. Cada hombre aquí es un hijo, pero también se le puede llamar padre, hermano, tío o abuelo, según la situación. Por lo tanto, no debemos permitirnos confusiones en cuanto a la identidad, el propósito ni la doctrina divina. Debido a que Jesús fue nuestro creador, se le conoce en las Escrituras como el Padre de todas las cosas. Pero recuerden, por favor, Jesucristo no es el Padre de los espíritus que han tomado o tomarán cuerpos en esta tierra, pues Él es uno de ellos. Él es el Hijo, como ellos son hijos e hijas de Elohim. Comprendemos bien esta distinción cuando oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, y al hacerlo con regularidad honramos nuestra ascendencia celestial y terrenal, tal como Jesús honró la suya como Hijo de Dios. Séptimo, como el ungido. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con su poder. Así que Jesús era el ungido. La palabra hebrea para ungido es Mesías y la traducción griega es Cristo. Por lo tanto, se habla de Jesús como el Cristo y el Mesías, lo cual significa que Él es el ungido del Padre para ser su representante personal en todas las cosas pertenecientes a la salvación de la humanidad. Las Escrituras declaran que Cristo es el único nombre bajo el cielo por el cual viene la salvación. Así que puedes agregar cualquiera de estos títulos para significar tu adoración por Jesús como el Cristo o como el Mesías, ungido por Dios para esa responsabilidad suprema. Octavo, como Salvador y Redentor. Jesús nació para ser el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Él fue el Cordero de Dios, quien se ofreció a sí mismo sin mancha ni defecto, como sacrificio por los pecados del mundo. Más tarde, como el Señor resucitado, relacionó esa sagrada responsabilidad con el significado del Evangelio, el cual describió en un poderoso pasaje. He aquí, os he dado mi Evangelio y este es el Evangelio que os he dado, que vine al mundo para hacer la voluntad de mi Padre porque mi Padre me envió, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz. Así Jesús definió personalmente el Evangelio. Este término proviene del inglés antiguo gospel, que literalmente significa buenas noticias. La buena noticia es que Jesucristo ha realizado una expiación perfecta por la humanidad que redimirá a toda la humanidad de la tumba y recompensará a cada individuo según sus obras. Esta expiación comenzó con su nombramiento en el mundo premortal, pero fue realizada por Jesús durante su estancia terrenal. Su expiación había sido predicha mucho antes de que Jesús naciera en Belén. Los profetas habían profetizado su advenimiento durante muchas generaciones. Dado que el simposio del libro de Mormón de este año se centra en el libro de Elaman, tomemos un fragmento de su registro, escrito unos 30 años antes del nacimiento del Salvador. Recuerden que no hay otra manera ni medio por el cual el hombre pueda salvarse, sino mediante la sangre expiatoria de Jesucristo, quien ha de venir. Sí, recuerden que Él viene a redimir al mundo. Su expiación nos bendice a cada uno de nosotros de una manera muy personal. Escuchen atentamente esta explicación de Jesús. ¿Por qué aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten? Pero si no se arrepienten tendrán que sufrir o padecer como yo. Este sufrimiento hizo que Dios, el mayor de todos, temblara de dolor y sangrara por cada poro, y tuviera que sufrir tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, pues participé y terminé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Jesús cumplió su gloriosa promesa hecha en los concilios preterrenales al expiar la caída de Adán y Eva, incondicionalmente y nuestros pecados con la condición de un arrepentimiento. Su responsabilidad como Salvador y Redentor estaba indeleblemente entrelazada con su responsabilidad como Creador. Para profundizar en esta relación quisiera compartir una cita notable que encontré un día en un libro raro en Londres mientras buscaba en la biblioteca del Museo Británico. Fue publicada como una traducción al inglés del siglo XX de un antiguo texto copto.
Fue escrita por Timoteo, patriarca de Alejandría, quien murió en el año 385 después de Cristo. Este relato se refiere a la creación de Adán. Jesús en su vida premortal habla de su Padre. Él creó a Adán a nuestra imagen y semejanza y lo dejó tendido durante 40 días y 40 noches sin infundirle aliento. Y suspiraba por él a diario diciendo, si infundó aliento a este hombre, sufrirá muchos dolores. Y yo le dije a mi padre, infunde aliento en él, yo seré su abogado. Y mi padre me dijo, si infundo aliento en él, hijo mío amado, tendrás que descender al mundo y sufrir muchos dolores por él, antes de redimirlo y devolverlo a su estado primigenio. Y yo le dije a mi padre, infunde aliento en él, yo seré su abogado, y descenderé al mundo y cumpliré su mandato. La responsabilidad de Jesús como abogado, salvador y redentor fue predeterminada en la vida premortal y cumplida mediante su expiación. Tu responsabilidad es recordar, arrepentirte y ser justo. 9. Como nuestro juez. Estrechamente ligada a la condición del Señor como Salvador y Redentor está su responsabilidad como juez. Jesús reveló esta interrelación después de declarar su definición del Evangelio que acabamos de citar. Así como yo he sido levantado en la cruz por los hombres, así también los hombres deben ser levantados por el Padre, para estar delante de mí para ser juzgados por sus obras, ya sean buenas o sean malas. Por tanto, según el poder de mi Padre, atraeré a todos los hombres hacia mí, para que sean juzgados según sus obras. El libro de Mormón arroja más luz sobre cómo se llevará a cabo ese juicio. Lo mismo ocurre con la investidura del templo. Cuando nos acercamos al umbral del Tribunal Eterno de Justicia, sabemos quién presidirá personalmente. El guarda de la puerta es el Santo de Israel, y él no emplea allí ningún sirviente. Ni hay otro camino sino por la puerta, porque él no puede ser engañado, pues el Señor Dios es su nombre, y al que llama se le abrirá. Las Escrituras indican que el Señor recibirá ayuda apostólica al ejercer juicio sobre la casa de Israel. Tu encuentro personal en el juicio se verá favorecido por tu propio vívido recuerdo y perfecto recuerdo de tus hechos, así como por los deseos de tu corazón. Número 10. Es un ser ejemplar. Otra responsabilidad del Señor es la de ser un ejemplo. Al pueblo de la Tierra Santa les dijo, os he dado ejemplo para que hagáis como yo he hecho. Al pueblo de la antigua América volvió a enfatizar su misión como ejemplo. Yo soy la luz, os he dado un ejemplo. En su sermón del monte Jesús desafió a sus seguidores con esta advertencia. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque Jesús fue intachable y sin pecado, en su vida terrenal debemos recordar que él consideraba su propia perfección física como algo a un futuro. Inclusive, él tuvo que perseverar hasta el final. ¿Se puede esperar menos de nosotros y de mí? Cuando el Señor crucificado y resucitado se apareció al pueblo de la antigua América, volvió a destacar la importancia de su ejemplo. Pero ahora se incluyó a sí mismo como un personaje perfeccionado. Quisiera que fueseis perfecto así como yo, o vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Te afligen tus propias imperfecciones? Por ejemplo, ¿alguna vez has dejado las llaves dentro del coche? ¿O para realizar una tarea te has mudado de una habitación a otra y has olvidado lo que querías hacer? Por cierto, este tipo de problemas no desaparecen con la edad. Mientras tanto, por favor, no te desanimes por la esperanza del Señor en tu perfección. Debes tener fe para saber que no exigirá un desarrollo que supere tu capacidad. Por supuesto, debes esforzarte por corregir hábitos o pensamientos inapropiados. Vencer la debilidad trae gran alegría. Puedes alcanzar cierto grado de perfección en algunas cosas de la vida y puedes llegar a ser perfecto en el cumplimiento de varios mandamientos, pero el Señor no pedía necesariamente tu comportamiento intachable y perfecto en todo. Suplicaba más que eso. Su esperanza es que alcances todo tu potencial, que llegues a ser como Él es. Eso incluye la perfección de tu cuerpo físico cuando seas transformado a un estado inmortal que no puede deteriorarse ni morir. Así que, mientras se esfuerzan con ahínco por seguir mejorando en su vida aquí en la tierra, recuerden que su resurrección, exaltación y perfección
les aguardan en la vida venidera. Esa preciosa promesa de perfección no habría sido posible sin la expiación del Señor y su ejemplo. Ahora, por último, he decidido hablar de la responsabilidad última del Señor, que aún se encuentra en el futuro. Esa será su condición magistral como el Mesías milenario. Cuando llegue ese día, la faz física de la tierra habrá cambiado. Todo valle será alzado, y todo monte y colina será bajado. Lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará. Entonces Jesús regresará a la tierra. Su segunda venida no será un secreto, será ampliamente conocida. La gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá. Entonces el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gobernará desde dos capitales mundiales, una en la antigua Jerusalén y la otra en la nueva Jerusalén, que será edificada sobre el continente americano. Desde esos centros dirigirá los asuntos de su iglesia y reino. Entonces reinará para siempre jamás. En ese día ostentará nuevos títulos y estará rodeado de santos especiales. Será conocido como Señor de señores y Rey de reyes, y quienes estarán con él serán llamados escogidos y fieles a su cometido aquí en la tierra. Él es Jesús el Cristo, nuestro Maestro y mucho más. Hemos hablado de solo 10 de sus muchas responsabilidades, tales como Creador, Jehová, nuestro abogado ante el Padre, Emmanuel, como Hijo de Dios, ungido, como Salvador y Redentor, como nuestro Jes, como nuestro ejemplo y como el Mesías milenario. Expreso mi gratitud y mi profunda admiración por cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, junto con mi esperanza y bendición de que asuman su responsabilidad de conocer al Señor, amarlo, seguirlo, servirlo, enseñarlo y testificar de Él como yo testifico de Él. Su iglesia ha sido restaurada en esta tierra en estos últimos días para preparar al mundo y a su gente para su segunda venida. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.